El tema que me toca exponer en esta tarde lleva por nombre La Iglesia Protestante 500 años después. Cuando preguntamos a nuestros amigos católicos si acaso alguna vez se han preguntado acerca de las implicaciones de la doctrina del pecado original, lo normal es oírlos responder que no lo saben. Lo mismo ocurre cuando les preguntamos sobre las vidas o el testimonio de los que ellos veneran como santos. Oye, ¿tú sabes quién era Santa Mangana o Santo Perengano? Por lo general, la respuesta es la misma. No se diga si les cuestionamos sobre el origen de sus dogmas o sus tradiciones o incluso sus concilios. Oye, ¿tú sabes cuándo se hizo el Concilio de Trento? ¿Para qué se hizo? ¿Qué decían allí? La respuesta por lo general es la misma. Hay una ignorancia generalizada sobre este y muchos otros temas de orden doctrinal e histórico en la Iglesia católica de nuestro tiempo. Pero no debemos sorprendernos, pues no somos nosotros los protestantes mejores que ellos en algunos sentidos, pues muchos protestantes no conocen sus propias doctrinas. Un muy alto porcentaje de ellos ni siquiera tiene una confesión de fe. Unos no creen que sea necesaria. Otros piensan que eso es cosa de hombres y otros ni siquiera saben qué es una confesión de fe. Y es aún más vergonzoso el hecho de que, aunque la mayoría de los protestantes se consideran evangélicos, solo un muy pequeño porcentaje puede expresar satisfactoriamente qué es el evangelio. Cuando ustedes van y preguntan al grueso del cristianismo, del protestantismo de nuestro tiempo, oye, ¿qué es el evangelio? ¿Tú me puedes decir qué es el evangelio? Vamos a encontrar que un grupo muy reducido es el que puede definir satisfactoriamente lo que es el evangelio. Además de todo esto, entre los cristianos protestantes existe una desconexión filial y doctrinal del protestantismo moderno con el protestantismo histórico u original, esto es, el del origen. Se les puede preguntar, ¿sabes cómo nació, hermano mío, el cristianismo protestante? ¿Sabes de dónde viene o a quiénes Dios usó para comenzar el movimiento protestante? Pero por increíble que parezca, llegamos y solemos oír pretensiones, frases o respuestas como esta. Todo comenzó con los apóstoles y entonces luego llegamos nosotros. Usted le pregunta a alguien, oye, tu iglesia, ¿cuándo comenzó? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué cree? Dice, no, nosotros somos bíblicos, nosotros venimos de los apóstoles. Oh, sí. Bueno, y entonces tú conoces entonces todo el proceso histórico que te lleva a decir que desde los apóstoles hay una línea, digámoslo así, hasta ustedes. Y dices, no, es que por muchos años se perdió la revelación hasta que la encontramos nosotros. Algunos de ellos dicen, incluso yendo más allá, y dicen, todo comenzó cuando Dios le habló a nuestro pastor. Todo comenzó cuando Dios le habló al profeta Mangano
y a partir de entonces, ahora ya, la iglesia volvió a florecer después de no sé cuántos siglos que estaba escondida o apagada o desaparecida. Dicen ellos, hasta que llegó el apóstol Mangano, el ungido de Jehová, es que entonces la iglesia cristiana de verdad comenzó. Un muy alto porcentaje del cristianismo protestante no se siente heredero de la Reforma. No siente ninguna conexión con la Reforma protestante del siglo XVI. Y a algunos incluso les ofende la idea de que se les considere herederos, históricamente hablando, de la Reforma protestante. Mientras que aún hay otros que muy apenas saben que hubo una Reforma protestante. Para un muy importante porcentaje del cristianismo contemporáneo, el cristianismo nació, o en el mejor de los casos, revivió apenas hace unos 112 años, dicen ellos. Es que la cosa estaba muerta hasta que en 1906 se prendió de nuevo. Algunos de ustedes comprenderán que estoy haciendo referencia al inicio de aquel movimiento que tuvo origen en la famosa calle de Azusa. Pero no solo hay una desconexión empática o filial con el cristianismo reformado, histórico, sino lo que es aún peor, hay también una desconexión teológica o doctrinal. Y esto es lo que ha causado, hermanos, un claro declive del protestantismo moderno con respecto al protestantismo de la Reforma. A veces los cristianos protestantes de nuestro tiempo criticamos a Roma por sus investiduras papales, cuando nosotros los protestantes tenemos nuestros supuestos apóstoles también, y encima tenemos apóstoles en cada ciudad, y tenemos apóstoles en cada ciudad y de cada denominación. Así que no hay de qué asombrarnos. Criticamos a Roma por sus estructuras episcopales, cuando nosotros los protestantes tenemos también las nuestras. Y encima de eso, hemos llegado a extremos en donde tenemos ya apóstolas también, tenemos profetisas y pastoras. Pero nos asustamos de la degeneración del catolicismo romano. Criticamos a Roma por sus escándalos sexuales, cuando nosotros los protestantes también tenemos los nuestros. E incluso llegamos a tener hasta congregaciones completas homosexuales. Criticamos a Roma también por sus supersticiones aberrantes, como la transubstanciación o la intervención santoral. Decimos, ¿cómo puede ser posible que crean que el monito está interviniendo? Cuando nosotros los protestantes tenemos también nuestras danzas en el espíritu, tenemos nuestras lenguas angelicales, entre comillas, tenemos nuestros bautismos regeneradores, tenemos nuestros propios sanadores, tenemos nuestros aceititos ungidos, tenemos nuestros pañuelos y sacos ungidos, tenemos hasta zapatos ungidos. Y criticamos a Roma.
¿Somos acaso mejores que ellos en estas prácticas? ¿No es evidente, hermanos, el declive de la Iglesia protestante 500 años después de la Reforma? Ciertamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, cuando nos advirtió a la Iglesia, aplican perfectamente para nuestro tiempo. Lo leímos hace un momento, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El solemne mensaje que Cristo, el Señor, da a la iglesia de Éfeso, en él hallamos una descripción gráfica de la condición de la iglesia de nuestro tiempo. Dios, con su gran poder y misericordia, sacó a nuestros padres en la fe del oscurantismo medieval y les dio la luz del Evangelio. La verdad y la salvación en Cristo por gracia, por medio de la fe. Esto es, ya no se trataba de indulgencias, ya no se trataba de un papelito que ahora te hacía salvo y te libraba del purgatorio, te libraba de la pena. Pero 500 años después ya no tenemos un papelito que nos libre de esa pena, ahora tenemos pañuelos ungidos, ahora tenemos el agua del río Jordán, tenemos los aceites ungidos, etcétera, etcétera. El cristianismo protestante de nuestro tiempo no tiene idea en general de qué creían los reformadores y de por qué muchos de ellos fueron quemados en las muchas hogueras que se encendieron en Europa en el siglo XVI. Pero, ¿cómo van a tener una idea de cuál teología o doctrinas eran aquellas por las que ellos morían, aquellos santos del pasado, si las máximas de nuestro tiempo son la doctrina divide, pero el amor une? O, dicen algunos, no levantemos muros doctrinales tan altos. ¿Cómo vamos a saber qué creían aquellos hombres si lo que hoy creemos es en general muchas veces opuesto a lo que creían los creyentes cuando inició la Reforma Protestante? Vivimos en una época donde la teología es tan menospreciada que se venden 2 pajarillos por un cuarto, 2 doctrinas por un apretón de manos, 7 posturas bíblicas por un abrazo y el evangelio completo a cambio de fama y de fortuna. Esto ha provocado, hermanos, una seria crisis en el medio evangelical de nuestro tiempo. Un muy evidente declive en la iglesia protestante de nuestro país. Pero alguno dirá, pero no es cierto. Al contrario, la iglesia cristiana está avanzando. La iglesia cristiana está creciendo en nuestro país. ¿No vemos que cada vez hay más cristianos? ¿No vemos cada vez más personas andando por la calle con la Biblia bajo el brazo? Bueno, veamos, hermanos, algunas cifras oficiales estadísticas sobre la iglesia protestante en nuestro país, aquí en México. Mientras el evangelicalismo festeja con fanfarrias y gritos de júbilo el vertiginoso avance, entre comillas, del cristianismo de nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI,
nos brinda la siguiente información. Quiero hacer la aclaración que esta información que voy a proporcionar es tomada directamente de la página del INEGI. Ustedes saben perfectamente cuál es esta institución. Debo aclarar que los datos, hermanos, son datos del 2010, pues como ustedes saben, el INEGI hace sus censos cada 10 años y estamos a casi un año de que se haga el siguiente censo. Pero de acuerdo a las estadísticas del 2010, del 100% de la población mexicana, el 89.3% profesa la religión católica. El 89.3% de la población mexicana profesa la religión católica. El 8.0% se consideran a sí mismos evangélicos o protestantes. El 2.5% se consideran, yo modifiqué el término, biblicistas. En el dato del INEGI dice bíblicas, pero ahorita les voy a decir por qué no me animé a usar esa palabra. Se consideran biblicistas diferentes a las evangélicas. Esto es que cuando los estaban censando, ellos les preguntaron, oye, ¿tú eres evangélico? No, ¿qué pasó? No, yo no soy evangélico, yo soy bíblico. Ah, sí. ¿En qué crees? Yo soy testigo de Jehová. Y algunas otras que voy a mencionar. Entre ellas, por ejemplo, están los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, que cuando fueron censados ellos no se catalogaron dentro de los evangélicos. Y el 0.2%, el 0.2% profesan religiones orientales, judaísmo, nueva era y cuánta cosa. Y así, la población mexicana no católica al 2010 era de 10.076.056 personas. Esto es, los que no eran católicos para el 2010, los mexicanos no católicos eran 10.076.056 personas. Mientras que la población mexicana que se declaró sin religión fueron 4.660.692 mexicanos. Bien, ¿se acuerdan que les dije que el 8.0% de la población mexicana se consideran evangélicos? ¿Ok? De este 8% de la población de cristianos evangélicos que se consideran a sí mismos evangélicos o protestantes, el 5% son pentecostales. Esto es, solo 8% se consideran evangélicos. Y de ese 8%, 5% son pentecostales. Se confiesan ser pentecostales. De tal manera que de este 8% de protestantes mexicanos, el 62% de la población protestante de México son pentecostales. Esto es, de todos los protestantes cristianos que hay en México, del 100% de los protestantes, el 62% de ellos son pentecostales. ¿No debiera esto por sí mismo ya representar una preocupación para la iglesia ortodoxa o conservadora, si le quieren llamar así, de nuestro tiempo? Pero no me malinterpreten, ahorita voy a aclarar este tema de los pentecostales. Pero algo más, si aún esto todavía no los asusta, si todavía no se asustan con este 62% de pentecostales,
debo decirles que si a este 5% de la población pentecostal le sumamos el 2.5% de los que se consideran a sí mismos bíblicos, esto es, que según ellos no son evangélicos, estamos hablando de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los mormones, entonces tenemos un 7.5 de protestantes, pentecostales y sectas, de un total de 10.5 de los protestantes del país. Vuelvo otra vez. Hay 10.5 por ciento de los protestantes mexicanos en el país. De ese 10.5, 7.5 son o pentecostales, o testigos de Jehová, adventistas o mormones. Lo que nos arroja un resultado de que el 71.4% de los no católicos en nuestro país creen doctrinas equivocadas, erradas y en algunos casos doctrinas de demonios. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque del 5% de los pentecostales mencionados al principio, según la publicación de la clasificación de religiones del 2010, también emitida por el INEGI, al menos el 35% de los que se confiesan pentecostales se pueden considerar abiertamente sectas. Ustedes tal vez se habían alarmado cuando me escucharon decir, está diciendo que todos los pentecostales andan mal. Bueno, en realidad, estrictamente hablando, el 35% de todos los pentecostales se puede considerar abiertamente sectas. ¿Por qué se pueden considerar así? Bueno, porque han negado varias doctrinas fundamentales como la Trinidad, la salvación por gracia y depositan su esperanza de salvación en obras, en rituales y hasta en nombres. Esto es, personas, en el apóstol Mangano. Y bueno, no hay que ir muy lejos, aquí tenemos la cuna y la sede de una de las sectas más prolíficas del mundo protestante, aquí por acá cerca, conocidas como los de la, no estoy seguro que sea Luz, pero es del mundo, los cuales han negado muchas de estas doctrinas esenciales. Y cuando ustedes les escuchan hablar, hermanos, ustedes van a escuchar herejías escalofriantes, intercambiando textos donde está hablando la escritura de Cristo y ellos quitan el nombre de Cristo y le ponen el nombre del Señor que los dirige hasta el día de hoy. Así pues, hermanos, para terminar con las estadísticas, sumando las otras denominaciones que ni ellas mismas se consideran evangélicas, tenemos que el 33% de los no católicos son sectas. Son sectas claramente distinguibles. Esto es el 3.5 del 10.5 del total. Y esto sin contar el desvío y la apostasía de las que, siendo pentecostales o incluso ortodoxas, como cierta iglesia de nombre históricamente reformado, pero que en realidad en nuestro país ya no tiene nada de reformado, han estado abandonando la predicación del Evangelio por mensajes psicológicos, por mensajes motivacionales y, ¿qué no decir de la introducción de prácticas mundanas en sus cultos o en sus reuniones?
¿No estamos alarmados todavía? ¿O piensan que todavía podemos celebrar y hacer fanfarrias y dar gritos de júbilo porque el cristianismo está creciendo? Hermanos, en base a las estadísticas oficiales, podemos analizar el panorama religioso protestante de nuestra nación y encontramos que no podemos tocar fanfarrias ni cantar victoria en una situación que, aún desde la apreciación estadística de este mundo, no es congratulante. El declive, pues, es evidente. Y no se trata de un cambio de época, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos enseña Hebreos 13:8. Y su doctrina no cambia, ni se adapta a los tiempos, porque Él es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Nos enseña Mateo capítulo 24, versículo 35. Más bien el problema somos nosotros, los protestantes, 500 años después de la Reforma. Pues Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y nuestro mismo Señor Jesucristo es quien nos amonesta allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, y nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Pero dirás, ¿de qué debo arrepentirme? Bueno, Jeremías capítulo 2, versículo 13, si lo pueden hallar rápidamente. Leamos Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La iglesia protestante, 500 años después de la Reforma, ha abandonado a Dios y sus enseñanzas, estas enseñanzas de vida, y se ha abocado a la búsqueda de sensaciones, a la búsqueda de emociones, espectáculos, subterfugios que les hagan sentir bien a sus congregantes para que no abandonen las congregaciones. Han dejado la fuente de la vida y han traído agua del mundo, de la psicología, del espectáculo y del entretenimiento. Aquellas cosas y actividades que les hagan sentir bien, que les hagan sentir que están vivos, cuando en realidad todo es un espejismo. Los protestantes de 500 años después de la Reforma han cambiado los órganos de los himnos históricos por grupos de pop. Los protestantes de 500 años después de la Reforma han cambiado aquel estilo de adoración por grupos de rock y hasta de reggaetón. El culto reverente ha sido cambiado por shows y presentaciones. El evangelismo ha sido cambiado por conciertos. La predicación de la palabra de Dios ha sido cambiada por la motivación. La piedad por la liviandad. La teología por la superstición. El estudio profundo de la Escritura por la improvisación. La Biblia por la psicología. La firmeza por el ecumenismo. La santidad por la libertad, entre comillas. El Evangelio de Cristo mismo por prosperidad y beneficios terrenales. Por ello, al fiebre del oro, los protestantes y líderes religiosos, sobre todo en las últimas décadas, han dado todo lo que tenían
por saborear las delicias del éxito ministerial. Mientras los pastores del pasado preferían la ignominia con tal de sostenerse firmes por la verdad, preferían abandonar las asociaciones que deshonraban a Dios y a su palabra, aunque esto los dejara solos y sin fama mundana. Hoy en día parece más bien que lo que importa es la fama, la influencia y los seguidores que se tienen en las redes sociales. Quiero leerles por último una carta que escribió aquel famoso pastor Charles Spurgeon a un simpatizante con respecto a su salida de la Unión Bautista de su tiempo. Dice así: era una necesidad imperiosa abandonar la unión, ya que mis amonestaciones a los líderes y mis repetidas reconvenciones directas al cuerpo pleno de todos los miembros habían sido en vano. Es un motivo de gran dolor para mí que hasta este momento muchos de nuestros amigos más estimados de la Unión Bautista hayan cerrado sus ojos con una firme resolución a serias divergencias de la verdad. No dudo de que su motivación haya sido laudable en cierta medida, pues deseaban preservar la paz y esperaban que los errores que se vieron obligados a ver fueran eliminados conforme sus amigos avanzaran en años y en conocimiento. Pero al fin, incluso ellos descubrirán, así confío, que las nuevas percepciones no son la antigua verdad cubierta con un mejor vestido, sino errores mortales con lo que no podemos tener comunión alguna. Yo considero al pensamiento moderno plenamente desarrollado como un culto totalmente nuevo, que no tiene más relación con el cristianismo que la que tiene la neblina de la noche con las colinas eternas. Adicionalmente, la iglesia de Spurgeon, que apoyaba a su pastor en la famosa controversia del declive, escribió lo siguiente en una resolución: nosotros, los diáconos y los ancianos de la iglesia que nos congregamos en el tabernáculo metropolitano, por este medio ofrecemos a nuestro amado pastor C. H. Spurgeon nuestra profunda simpatía para con él, en las circunstancias que le han conducido a retirarse de la Unión Bautista. Nosotros expresamos al unísono nuestro sincero aprecio por el constante celo con que él sostiene las doctrinas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su inspirada sencillez apostólica. Y podría no ser inapropiado ni inoportuno en absoluto registrar nuestra convicción de que usted ha prestado un buen servicio en una escala muy amplia y que se amplía constantemente al afirmar la inspiración de las Santas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, al inculcar las doctrinas de la gracia, según nos han sido enseñadas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guía inmediata del Espíritu de Dios, y a preservar en nuestro medio la sencillez incorrupta de la adoración pública. Así que, hermanos, 500 años después de la Reforma Protestante, este es un panorama general de cómo se encuentra la Iglesia protestante en nuestro país. Muchas gracias por su atención.